cosa común. Es un libro ejemplar, sin duda, para este tipo de temas, porque además se aprovechan fuentes riquísimas y se consultan los archivos más importantes que vienen relatados en el libro. Yo aquí no los digo. La bibliografía es abundante, muy bien aprovechada, con notas muy pertinentes, y sus autores: Enrique Guerra, López. Él nace en Valladolid, pero enseguida a los 10 años se asienta su familia en Burgondo. Allí estudia, también estudia aquí en Ávila, y en Madrid. Es muy pronto, a los años 67, es catedrático de Historia de Enseñanza Media, y después también trabaja con puestos, en fin, como diríamos ahora, los primeros niveles educativos en la Universidad Complutense y en la Universidad de Deusto de Bilbao. Pasado el tiempo, se marcha al norte de África a dar clases, es director del Instituto Español de Alhucemas y mucho más tiempo en Casablanca. Después es muy inquieto, va a Italia, da clase en un liceo de Palermo. Después finalmente termina recalando y ahí se jubila en Andorra, ¿no? Ha escrito durante toda su vida bastante sobre historia contemporánea, y también no solamente de España, sino también del norte de África. Y también, no es un detalle menor, en una parte importante de su vida, que corresponde con la transición a la democracia, desde el año 79 hasta el año 90, pues fue primero concejal y no sé cuántos años alcalde de San Fernando de Henares. ¿Cuántos años? Pues 10 años. 10 años alcalde de San Fernando de Henares, primero por el PC y luego por Izquierda Unida. Ana Aurora Fernández es covachera, natural de Cuevas del Valle. Estudió el bachillerato en el Instituto Juana de Pimentel, la triste condesa de Arenas. Es la bibliotecaria de Cuevas. Es una conocedora de la realidad de su pueblo y tiene una vocación y una dedicación al estudio de la genealogía familiar de su pueblo, que ha sido una ayuda importantísima para los intereses de Enrique, ¿no? Entonces, pues ahora les voy a dar a ellos la palabra y simplemente, pues naturalmente, en nombre de las organizaciones que apoyan este acto, pues os agradecemos vuestra asistencia, os invitamos a que veáis cómo es una actividad concreta de la asociación que organiza este acto, y que por supuesto no es la única, y esperamos que tampoco sea la última, o a ver si ahora, pues por las circunstancias políticas, pues el Partido Popular cambia su estrategia y da cierta oportunidad al movimiento memorialista, porque son muchas las fosas que siguen perdidas, muchas las familias que no han dado descanso a sus familiares, y hay muchos aspectos del fenómeno del que estamos tratando que hay que conocer. Para conocer lo que aconteció en uno de los pueblos emblemáticos, yo diría que no solo de Ávila, sino de toda España, Cuevas del Valle, pues les doy la palabra a Enrique y Aurora. ¿Está encendido? Nuestro agradecimiento en primer lugar a Serafín, que por lo menos a mí me ha descubierto aspectos del libro que no me había dado cuenta que había escrito, pero que me gusta mucho haberlo hecho por las cosas que él nos ha contado, ¿no? Realmente hemos hecho un gran esfuerzo para todo ello, esfuerzo al que tenemos que sumar a Santos Jiménez, que está aquí con nosotros, y ha hecho Serafín referencia a ello. En realidad, Santos, me atrevo a decir que ha sido el inspirador del libro. Yo estaba trabajando, y en ello sigo, sacaremos un libro el año que viene, espero, de todo el Valle del Tiétar, en la misma línea que este que tenemos sobre Cuevas.
Pero me convencieron primero Santos y luego Aurora como refuerzo de que hiciésemos una monografía de Cuevas del Valle porque se lo merecía. Y realmente se lo merecía. Realmente se lo merecía. Y entonces Santos nos ha hecho una introducción dentro de su elegantísimo estilo poético y dando una visión que lo mismo que escribe, y de donde lo escribe desde que empieza a decirlo, pues refleja lo que es un poco la portada del libro, ¿no? Porque esta foto que tenéis ahí, tan sugerente del puerto del Pico y del trozo, el pico que hay allí, y un tanto inquietante, con esas nubes que parece más bien un volcán, y que puedes hasta sacar la idea de lo que va a pasar por debajo, ¿no? Como aquello que decía Goya en alguno de sus aguafuertes, un poco, no me acuerdo las palabras exactas, un triste recuerdo de lo que ha de acontecer. Triste, más o menos era así, ¿no? Pues esto también refleja un poco esto de aquí. Y bueno, puestos a agradecer, pues lógicamente a Izquierda Unida, que ha organizado este acto, que independientemente de la mentalidad y de la ideología de cada uno, me parece importantísimo. Actos de este estilo, en el que se nos dé la oportunidad a los investigadores de que vayamos exponiendo lo que me gustaría llamar la otra historia de la guerra de España, porque incluso a nosotros los que nos hemos metido a fondo en esta investigación nos ha ido sorprendiendo lo que nos hemos ido encontrando. En primer lugar, el número de víctimas, que mucha gente no sabe realmente lo que pasó con las víctimas republicanas. En los sitios en que pasó la gente lo sabe y se lo ha callado durante 80 años y en parte todavía se lo sigue callando por miedo. Ese tiempo de silencio que decía Martín Santos en su extraordinaria e inolvidable novela, pues es la que ha dominado España durante tantísimo tiempo. Pero la gente en los pueblos sabe, lo sabían los que han muerto ya y lo siguen sabiendo muchos de sus hijos o a quienes les han contado. Y creo que es nuestra obligación moral recuperar esas historias, porque son gente que lucharon por sus ideales democráticos, por defender una república que les daba esperanza, que les daba un cambio de vida, que les daba modernidad, que les daba la palabra y que se la quitaron violentamente. Pues a toda esta gente la han tenido olvidada, a propósito, y en parte se lo siguen teniendo durante nada menos pues ya 80 años, ¿no? Y esto hay que recuperarlo y lo tenemos que hacer nosotros, para que las generaciones futuras sepan de verdad lo que fue aquella guerra, por qué se dio aquella, quién desencadenó esa guerra con un terrible golpe de Estado y quiénes eran unos, como decía muy bien Serafín, haciendo una separación. Por supuesto que hay que reconciliarse, eso es evidente, después de 80 años, ¿no? Pero que quede muy claro en la historia lo que representaba la República por un lado y lo que representaba el golpe de Estado de los militares contra la democracia, contra la libertad, contra los derechos civiles e incluso contra las propias propiedades que ellos tanto defendían y que se quedaron con ellas. Y esto es lo que nos ha llevado a hacer todo este trabajo, ¿no? Y gracias a Izquierda Unida y a los foros por la memoria, por aquí presentes, y a todos los demás, pues poco a poco y a nuestros trabajos de investigación vamos recuperando esto que nos da una visión completamente distinta. El ideal es que esto llegue más pronto o más tarde a los programas educativos, que los niños desde pequeños, desde el colegio, desde el instituto, sepan lo que realmente ocurrió y no esa historia oficial que a veces la hemos teñido un poco, digamos, de imparcial e incluso de izquierdista, y que es mentira. La historia real es la que nosotros, y modestamente, vamos descubriendo. Cuesta mucho, ahora lo iremos explicando, cuesta mucho, hay que ver muchos archivos, hay que hablar con la gente. Hay archivos que es difícil ver en la España democrática después de 40 años. Hay archivos que está prohibido ver todavía, y desde aquí lo denuncio, como lo denunciamos todos los historiadores, pero bueno, hay otros que por suerte ya empezamos a ver y que nos han permitido poder hacer este libro. Bien,
Este libro es un estudio histórico-crítico sobre la violencia represiva. No sé, ¿se me oye sin micro? Sin micro no. Bien. Pues es sobre la violencia represiva en un pueblo del sur de la provincia de Ávila como consecuencia del golpe de Estado militar y la subsiguiente guerra de España. Aquí en un principio Enrique explicaba un poco el mapa de Ávila, pero me imagino que todos sabemos dónde estamos, ¿no? El poner este mapa de Ávila, que lógicamente cuando lo presentamos en Madrid y en zonas que no conocen bien, pues tiene sentido, pero aquí no, lógicamente. No, lo único que sí que quiero destacar es cómo fue el... ¿Y dónde está? Sí, no, yo otro mapa. Aquí está. Lo único destacar es que desde el 19 de julio fundamentalmente y luego ya 21, 22, 23, todos estos días que no estaban muy precisos definidas las fronteras, será toda esta zona, todo el sur de Ávila y el este de Ávila, lo que puede ser el corredor Ávila-Madrid, quedará en manos de la República, mientras que el resto de la provincia queda en manos de los rebeldes. Esto es lo que fundamentalmente hay que tener en cuenta. Y ya veremos a cómo termina la República haciéndose con todo el sur y con todo el este de la provincia de Ávila. El libro está, académicamente hablando, elaborado con el rigor científico exigido por las ciencias sociales, utilizando fundamentalmente fuentes primarias encontradas en varios archivos. Entre otros está el PARES, el Portal de Archivos Españoles, MET, el Archivo Histórico Provincial de Ávila, el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, el Archivo General Histórico de Defensa, Ministerio de Defensa, que aquí tendríamos que dar las gracias a la Chacón por abrirnos un poco, poder inmatricular documentos. El Archivo Municipal de Cuevas del Valle, el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, la Hemeroteca Municipal de Madrid, el Registro Civil Libro de Defunciones de Ávila, el Registro Civil Libro de Defunciones de Cuevas del Valle, el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila. Este le tenemos repetido, perdonar. Testimonios orales confirmados por diversos archivos y documentos, el Diario de Ávila y el Archivo de la Cárcel de Ávila, hoy Centro Penitenciario de Brieva. Aquí también me gustaría resaltar la importancia que tienen los archivos como patrimonio para todos nosotros, como fuente histórica, y porque además no están bien ni bien cuidados ni bien ordenados. Entonces, desde aquí hago un llamamiento a las autoridades para que pongan un poco remedio, porque es historia de nuestros pueblos y es historia de nuestro país. Desgraciadamente, muchos de los que vivieron aquellos años convulsivos ya han desaparecido, pero algunos familiares han sido los depositarios de sus vivencias y la memoria de lo ocurrido. La ley del silencio que siguió a la guerra se va rompiendo y se puede contar con testimonios fiables, que muchos de ellos a través de documentos han sido verificados. No se trata, pues, de un libro parcial políticamente, de tantos como facilitaron los vencedores, sino de un auténtico estudio histórico. Eso sí, pensado y construido desde la perspectiva del pensamiento democrático y de los derechos humanos. Durante muchos años, lo ocurrido desde el 17 de julio de 1936 y días siguientes, solamente se pudo hacer pública lo que llamamos represión republicana, que con todos sus abusos habrá que admitir que fue esencialmente una defensa frente a la agresión de un golpe de Estado extremadamente violento. La causa general es el documento más significativo que el franquismo lanzó
desde 1940, aunque lógicamente el documento es del año 39 ya, para recoger a todas las víctimas, actos violentos, desmanes que los defensores de la República cometieron contra los partidarios de los sublevados. Los restos de estos subfusilados de la derecha en el campo fueron trasladados a los cementerios con llamativas ceremonias religiosas y en muchos casos, como en Cuevas del Valle, se erigieron monumentos y cenotafios funerarios. En las iglesias se colocaron las lápidas de los caídos, tanto en el frente como ante los pelotones de ejecución, lápidas a cargo del Estado o a cargo de los ayuntamientos, que son los que las pagaron. Tenemos hasta alguna factura por ahí. De los muertos republicanos ni se hablaba. Eran inexistentes, desaparecidos, tal y como se les califica en los documentos oficiales. Fallecidos, pocas veces fusilados, esto en documentos internos oficiales, ejecutados, nunca asesinados. A nivel social y particular, más valía no hablar de ello por lo que pudiese ocurrir. Es el tiempo de silencio. Han pasado 80 años de aquellos sucesos. La sociedad democrática exige verdad, reparación, justicia, reconocimiento para aquellas víctimas aún enterradas en campos y cunetas, asesinadas por su lealtad a la República y sus valores democráticos. Hay pues que conocer lo que pasó. Hay que conseguir una equilibrada perspectiva histórica que nos lleve a dos conclusiones. La primera, la necesidad de devolver la dignidad a los represaliados por el franquismo, dignidad que durante tanto tiempo les ha sido arrebatada por el régimen, impuesto por la fuerza de las armas. Y la segunda, la necesidad de releer aquella guerra desde una óptica tranquila y distanciada. Son 80 años, con un tratamiento que parta de valores democráticos y de respeto a los derechos humanos. Bien, hemos tomado las fechas del 1936-1950 porque aún en la última fecha, 1950, muchos republicanos seguían en prisión, pues entendemos por represión, y ha sido una discusión entre los historiadores, pero creo que está muy clara, entendemos por represión no solo las muertes, sino también la prisión, los destierros, lo que ellos llamaban confinados, las multas y las incautaciones. Esto último, por cierto, las incautaciones, resultado represivo que aún perdura en tantísimos casos. Aún hay mucha gente que no ha podido recuperar la propiedad que les arrebataron a partir de 1936. Y eso es una injusticia de la España democrática. La sublevación militar, bueno, yo he visto la situación geográfica de Cuevas del Valle, lógicamente os daréis cuenta que todas estas sombras pues representan lo que es Gredos y como Cuevas, como todos conocéis, está al pie del arranque del Puerto del Pico y de la célebre la calzada romana que se ha conservado durante siglos, ¿no? Bien, toda esa zona lo hemos puesto fundamentalmente porque el Puerto del Pico llegó a ser en un momento determinado el límite y sobre todo el lugar de choque entre los rebeldes y los defensores de la República. Hubo hasta un campamento con sus no solamente con tiendas de campaña, sino con auténticos barracones de madera hechos allí para que la gente se alojase en condiciones, etcétera, durante todo el verano de 1936, ¿no? Y hemos recogido un poco en el libro lo que ocurre en Ávila muy deprisa, ciudad, y los intentos de los rebeldes de controlar inmediatamente la provincia, cambiando por la fuerza de la Guardia Civil. Quizá algunos lo sabéis, aquí había un teniente coronel llamado Almoguera de la Guardia Civil que se dedicó a engañar a la izquierda de Ávila mientras concentraba en la capital más del 50% de la Guardia Civil que había en toda la provincia, ¿no? De tal manera que a partir del 19 de julio, en que el gobernador
Manuel Ciges Aparicio, el padre de Luis Ciges, este actor que lo habréis visto otras veces en televisión, le da orden de entregar armas al pueblo, como le había llegado desde Madrid, y este señor fue dando largas hasta que el día siguiente ya se sublevó, lógicamente no dio ni un arma, ya se sublevó definitivamente en Ávila, ¿no? Con los 50, 60 militares profesionales que había en la ciudad, que había muy pocos. Es fundamentalmente un movimiento aquí de guardias civiles, de falangistas y de Juventud de Acción Popular. Son las que consolidan el poder de los golpistas en la ciudad de Ávila, ¿no? Es aquí donde empieza la resistencia. Bueno, lo que quieren hacer es controlar inmediatamente la provincia, cambiando por la fuerza de la Guardia Civil, a quien se encarga el cometido, los ayuntamientos de izquierdas por gestoras de partidarios del golpe en todos los pueblos. Es aquí donde empieza la resistencia, y así se le recuerda a los vencidos en todos los documentos y consejos de guerra. Usted salió a la carretera a impedir que pasase la Guardia Civil. Así, directamente, ¿no? Primer acto de resistencia y, desde el punto de vista de los golpistas, primer acto de rebeldía. Desde entonces son considerados rebeldes frente a la nueva autoridad autolegitimada por las armas. El 22 de julio, los de Cuevas cortan la carretera para impedir el paso a los guardias y falangistas que llegan desde la capital. Es el primer acto de resistencia. El 25 de julio se crea, como en tantos sitios, un comité de defensa de la República con representantes del Frente Popular y los sindicatos, que es el segundo acto de organización de la resistencia. El éxito de los rebeldes en estos pueblos del sur de la provincia, debido a la llegada que no se puede impedir de las fuerzas de la Guardia Civil, falangistas y miembros de la JAP, muy extendidas en Ávila, como ha dicho Enrique, acaba definitivamente del 29 al 30 de julio, debiendo rendirse en Arenas de San Pedro a las milicias republicanas llegadas desde Madrid, con aportaciones de vecinos de los pueblos cercanos. El 26 había habido una pequeña batalla con decenas de muertos en el pueblo de Lanzaíta, paso previo hacia Arenas, donde la Guardia Civil fue obligada a retirarse. El fracaso y asfixia del golpe en Arenas traerá la reposición del poder republicano en toda la región, con la libertad de los numerosos detenidos por los guardias, más de 50, es lo último que he leído, no está en el libro, lo he leído después, y los falangistas del 22 al 30 de julio, los metieron en la cárcel de Arenas, por supuesto a todo el ayuntamiento de golpe, ¿no? Varios falangistas procedentes de Ávila son fusilados inmediatamente, los últimos que resistieron en la torre de Arenas de San Pedro, cuando al final se rindieron, se los llevaron fuera y los fusilaron. El 2 de agosto, Cuevas del Valle queda definitivamente del lado republicano. Desde entonces hasta el 5 de septiembre, el pueblo es gobernado por el Comité de Defensa, que centra su actividad en varios puntos. Ya sabéis que estos comités, permitidme un momento, estos comités se formaron en muchísimos pueblos, ¿no? Ante la dificultad de las comunicaciones, no era la España de ahora, lógicamente, y un poco basados en la historia de este país, va a haber una reacción desde abajo, una reacción popular de autoorganización, pueblo por pueblo, para, digamos, resistir el golpe y a partir de ahí empezar a ponerse en contacto con todo ello. Los que sepáis historia recordaréis que eso pasó ya, no de una manera tan acusada, porque eran otros momentos, en 1808 contra las fuerzas napoleónicas, en distintos movimientos del siglo XIX e incluso en algunas huelgas del siglo XX. Es decir, es algo que brota históricamente, directa y casi espontáneamente de la voluntad del pueblo trabajador, a lo largo de toda la historia contemporánea de España. Es muy importante esto, ¿no? El fracaso, os decía, este comité de defensa organiza el pueblo de la siguiente manera. Primero, la supervivencia, el control de víveres y reparto de alimentos, la detención de los derechistas y recogida de sus armas, vigilancia con guardias continuas, con y sin armas, y sobre todo, y muy importante, consecución de armamento adecuado para la defensa, que se centrará en una línea, esta defensa, a lo alto del Puerto del Pico, con una verdadera instalación de un campamento permanente, como os decía antes, y a lo largo de la sierra, que evite el avance sublevado desde Ávila.
Hay choques esporádicos con patrullas de rebeldes enviadas desde Ávila, con lo que comienzan la represión en la Sierra de Gredos. Ahí tenéis algunas, si no lo podéis leer, pone, bueno, un poco la organización de las milicias patrióticas de Ávila, el coronel Castillo, jefe de los servicios de movilización, pero sobre todo quiero leer lo último, la limpia en los pueblos. La columnilla que actúa en la provincia continúa su labor de limpia y desarme en los pueblos. Las tropas hacen excursiones por distintas partes de la provincia, logran todos sus objetivos y regresan a esta población todos los días satisfechas de la labor llevada a cabo. Esto está tomado al pie de la letra del Diario de Ávila, es una fotocopia del Diario de Ávila. Es decir, no ocultaban que estaban haciendo limpia, no lo ocultaban, ¿no? Bien, hay una cosa dentro de lo que ocurre en Cuevas realmente importante y de lo que hay que hablar. Hay que hablar de todo en historia. Y es lo más dramático, que es el fusilamiento de 10 derechistas por parte de, lógicamente, la izquierda que controlaba Cuevas del Valle. Yo creo que me salió relativamente bien, estoy orgulloso de cómo lo hice. A leer lo que tengo en el libro, mejor que dar una explicación de todo ello, ¿no? Dice, con una perspectiva de 80 años se puede abordar 35. Se puede abordar el tema de los fusilamientos de las víctimas de derechas con serenidad e independencia intelectual, dado que la ideología puede generar espesas brumas al abordar tales hechos, y analizar críticamente lo ocurrido, como es obligado para un historiador. Hay varias preguntas cuya respuesta depende en gran medida de la posición ideológica de quien se las haga, pero sería un grave error querer justificar determinadas acciones por intereses políticos, revolucionarios o como medida de higiene social. Los vencedores de la guerra considerarán a estas personas asesinadas mártires de la causa y a quienes les fusilaron poco menos que monstruos sedientos de sangre. Con serenidad, analizando los documentos que reflejan aquellos trágicos sucesos, se podrá tener una idea aproximada de la complejidad del tema, huyendo de calificaciones extremas. La pregunta fundamental es si realmente aquellas personas eran un peligro para la República. La respuesta tiene que ser necesariamente afirmativa. Lo dirían ellos mismos, los propios golpistas. Eran partidarias de un golpe de Estado absolutamente ilegal, que significaba una traición a los valores republicanos democráticamente establecidos y un violento ataque basado en la fuerza militar contra la voluntad mayoritaria de los españoles. Todo partidario de la rebelión militar era pues considerado razonablemente como un peligro para la institución republicana y para el sistema democrático en el que sustentaba. Y en los pueblos todo el mundo sabe quién es quién. La segunda pregunta, ya más local, sería si aquellas personas resultaban peligrosas para la integridad vital de los que intentaban resistir frente al golpe militar. La respuesta es más compleja, dada la actuación posterior de los sublevados, que desataron una violencia inaudita incluso contra personas inocentes. Pero sobre todo hay que preguntarse si era necesario eliminarlos. Bueno, cuando he dicho personas inocentes, la palabra inocente no me convence nada. Inocentes eran todos, los que se dedicaban a la política y los que no se dedicaban a la política, porque era lo que el pueblo quería, era lo que el pueblo había elegido. Por lo tanto, decir, es que usted es culpable porque ha sido el que ha organizado la defensa frente al golpe. No, mire, yo soy absolutamente inocente porque es mi obligación como demócrata y como defensor de lo que quiere la mayoría de la gente. Es decir, no hay culpables e inocentes, todos son inocentes. Digamos, hasta los fusilamientos. Todos son inocentes. Todos los que defienden la República hay que considerarlos inocentes. Y inocentes, además, digamos, suficientemente valientes como para enfrentarse a un ejército. Pero sobre todo hay que preguntarse si era necesario eliminarlos. Esta es otra pregunta ya. Es una pregunta planteada desde una posición democrática, ética y actual. Y aquí hay que responder claramente que no,
que no había ninguna necesidad, ni política, ni militar, ni de higiene social. La vida era uno de los valores a defender a ultranza, de acuerdo con los principios republicanos. Por lo tanto, quitar la vida a unas personas que ni siquiera fueron juzgadas por un tribunal con todas las garantías no estaba justificado. Y no tenemos que tener ninguna vergüenza en decirlo. La situación creada en 1936 por el golpe de Estado de los militares sublevados creó en la zona controlada por la República una situación claramente revolucionaria que exigía medidas extraordinarias frente a la rebelión. Las medidas tomadas por el Comité de Cuevas y por tantos otros, incautando las armas de fuego en manos de derechistas, recluyendo a estos en cárceles improvisadas, en este caso la Iglesia y el Ayuntamiento, y armando a los vecinos dispuestos a defender la República, eran sin duda necesarias y urgentes, pero ello no justifica el fusilamiento de aquellos que, al menos físicamente, no habían tomado las armas contra el sistema establecido, con la excepción quizá de uno de los personajes. Ahora bien, lo más complejo, y ya no me voy a extender más, es ¿quién tomó la decisión y dio la orden de fusilar a los de derechas? En este asunto, nada más que digo una cosa. Primero, que se dio por hecho, y así aparece en todos los consejos de guerra, que fue el propio Comité de Defensa de la República el que decidió, les culpan de todo, el que decidió fusilar a los de derechas a los 10 de derechas que tenían en la cárcel, ¿no? Pero investigando, pues nos damos cuenta que no, que hubo influencias externas muy fuertes, que a la hora de fusilar no estaban allí solamente unos cuantos de Cuevas, había 25 milicianos que no eran de Cuevas del Valle, que habían llegado de la provincia de Toledo y algunos de Madrid, y que entre ellos fundamentalmente, y también hay que ser muy claros, estaban milicianos anarquistas de la CNT-FAI que llegaban a partir de Arenas de San Pedro. Y que en algunos pueblos, y de esto ya tenemos cierta documentación, obligaron a los comités a fusilar a determinadas personas de derechas, que no querían. En Cuevas del Valle hubo todo un debate sobre si había que fusilar o no, y la mayor parte no querían que hubiese fusilamientos, y se debatió en lo alto del Puerto del Pico y se debatió en el pueblo. Pero al final llegaron los milicianos de fuera y dijeron, tenéis que fusilar a estos. Y bueno, unos estaban de acuerdo y otros no. Me atrevería a decir que la mayoría no estuvo de acuerdo. Esto es la realidad. Vamos a entrar ya a ver la primera oleada represiva. El 4 o 5 de septiembre del 36 entran en Cuevas las tropas del coronel Monasterio, una vez desplazadas las defensas del Puerto Pico al viejo estilo de cargas de caballería sable en mano, como en las guerras coloniales. Los defensores se retiran hacia los montes de Pedro Bernardo, donde siguen las resistencias con ataques y contraataques, pero la superioridad militar de los rebeldes es bien manifiesta. Preston y otros historiadores comparan la entrada de las tropas franquistas en los pueblos con la violencia desatada al atacar las aldeas rifeñas del norte de Marruecos en la Guerra de África de los años 20, aunque ataques teñidos de racismo contra el moro traidor. Ahora sería contra el campesino rojo e ignorante. Yo veo más bien clasismo machista, tan arraigado en la sociedad española, y desprecio hacia el campesino sumiso que ha osado resistirse al poder secular de las clases poseedoras, defendiendo a una república que les brinda la esperanza de una vida mejor y más justa. Por eso el escarmiento debe ser paroxístico, de modo que nunca más se les ocurra volver a romper su resignación. La represión en Cuevas resulta excesivamente brutal. Se habla equivocadamente, desde mi punto de vista, de acabar con 4 por cada uno de los fusilados de derechas. Se pone esto en boca del teniente que entró en Cuevas y que parece que decidió que se matase a tanta gente, ¿no? Pero no parece exacto. Se pasan ampliamente. En otros pueblos, en Cuevas, serían lógicamente 40, pero hemos descubierto que fueron 47 extrajudiciales, más luego los que fueron condenados en consejos de guerra, ¿no? En otros pueblos no murió nadie derechista y sin embargo asesinó a varias o a muchas personas. La diana estaba puesta prioritariamente en los representantes de la legalidad republicana. Había que arrancar la raíz. Se busca al alcalde, a los concejales y a los miembros del comité
pero estos se han ido con las milicias en retirada. Comienza entonces una represión violentísima, especialmente contra las familias de los dirigentes, amigos, simpatizantes del Frente Popular, que no han huido porque no tenían ningún compromiso ni ninguna responsabilidad política. Bueno, aquí en la página 140 tenemos una lista de las personas asesinadas por los sublevados extrajudicialmente y otra lista que tenéis puesta aquí con las... Bueno, es esta, donde veis que hay pues familias enteras y luego os hemos puesto en los sitios donde siguen enterradas, a excepción de 2 personas. Una está en la Cuesta de la Parra, otra está en el término de cuevas llamado Añadillas, otros fueron en la tapia del cementerio, otros fueron en la carretera que va de Cuevas a Villarejo, que se llama la Cruz del Cerro, y me falta alguna. Y bueno, la Venta Rasca, y luego en Navarredonda de Gredos, pasado el parador de Gredos. Pues bueno, que esto como que tenemos aquí 47, pero como que sigue saliendo más gente, porque como Enrique quiere que sigamos con el tema de Valle del Tietar, pues hemos encontrado un personaje que fue fusilado en Montbeltrán, y entonces este chico, porque era bastante joven, nació en Cuevas del Valle, con lo cual le tendremos que meter en la lista, Enrique, aunque fuera en Montbeltrán. Os quiero decir esto para que veáis un poco como que el trabajo sigue, no se acaba, sigue, porque sí que es verdad que muchos de los personajes que se encuentran a través de los documentos, ya sean los archivos o sean en los archivos con las partidas de defunción en el Archivo Municipal de Cuevas del Valle, si no hay un testimonio oral, se quedan personajes sin poder meter. Así que es muy importante también el testimonio oral. De septiembre a diciembre del 36 son asesinadas 45 personas, quizá algunas más, de los cuales 10 fueron mujeres. Rojas consideradas trofeos de guerra, ni siquiera consideradas personas, aproximándose como a mucho a esta categoría de Untermenschen infrahumanos hitleriana. Contrasta esta violencia con lo oficialmente declarado en los documentos de la causa general, las Checas de Madrid, en los que las autoridades responden a la pregunta de si participaron mujeres en los desmanes. Ninguna mujer participó en los desmanes. Repiten alcalde, jefe de falange y guardia civil en todos los documentos del 40 al 41. Sin embargo, tenemos constancia no solo de asesinatos, sino de violaciones, maltratos y rapados de cabeza contra mujeres absolutamente inocentes, incluso según los sublevados, como también de maltrato a niños de republicanos. Algunos murieron no ante un pelotón de fusilamiento, sino a causa de palizas descomunales en el ayuntamiento o arrojados al pozo llamado de la Luz. Para un pueblo que rayaba en los 1000 habitantes en el 1936, la situación fue aterradora. Hasta un niño de 15 años fue fusilado y se conocen perfectamente los lugares de los asesinatos, como os he comentado antes. Se fusilaba en diversos días a lo largo de aquellos meses. Era el cumplimiento de la instrucción número 5 de Mola, Serafín se refería un poco a ello antes, y la forma de mantener un tenso terror. Tuvo también que ver la aproximación de los rebeldes a Madrid en el siniestro ritmo de los asesinatos. El fracaso militar en noviembre de Franco ante la capital costó la vida a muchos republicanos en la retaguardia franquista como venganza por la derrota. Yo tengo aquí anotado contar lo de la Cuesta de la Parra. Seguramente muchos los conocéis, que habéis ido por ahí hacia Arenas de San Pedro. Antes de llegar a la Parra hay una serie de curvas, la Cuesta de la Parra, que se convirtió en un siniestro lugar de fusilamiento.
Empezaron los propios milicianos de la CNT el 31 de agosto de 1936, en que fusilaron a 26 detenidos de derechas en Arenas de San Pedro. Pero después, cuando llegan los de Franco, que es una tenaza, unos que llegan por la carretera de Talavera hacia Arenas de San Pedro y otros desde el puerto del Pico hacia Arenas de San Pedro, y el 8 de septiembre convergen en Arenas de San Pedro y cierran todo aquello. Pues bien, al día siguiente, el día 9, hay una serie de personas, bastantes, de los pueblos circundantes, que ante la llegada el día 8 y viendo lo que estaba ocurriendo, fusilando a más y mejor, quieren retirarse otra vez a sus pueblos donde habían huido por miedo, porque se pueden encontrar más seguros allí. En esa zona de la Cuesta de la Parra se encuentran con fuerzas, no tenemos nada claro todavía si fueron fuerzas militares o fueron falangistas o las JAP. Eso no lo sabemos. Yo me inclino más bien por falangistas, por cosas que ya contaré. Y entonces eran gente que no iban armados, eran gente que iban, gente mayor, con niños, con mujeres, etcétera. Los rebeldes los cogieron, separaron a las mujeres y a los niños y fusilaron delante de sus familias a 37 o 38 personas de distintos pueblos, 6 de Cuevas del Valle. Es un episodio terrible. Pero lo malo es que después siguieron utilizando la Cuesta de la Parra a lo largo de los meses siguientes para fusilar a gente que la llevaban desde Ávila a Arenas, como si fuese un traslado de prisioneros de la cárcel de Ávila porque no cabían a la de Arenas, pero no llegaban a Arenas. Y hemos descubierto que en la Cuesta de la Parra, en el mes de noviembre, se fusiló a más gente también. ¿Quién llevó a cabo esta represión ¿Quién llevó a cabo esta represión de primera oleada? Lógicamente hubo colaboración de derechistas del pueblo, muchos recién salidos de prisión al entrar las tropas. Pero nada se hizo sin permiso militar. Esto todos los historiadores, digamos, verdaderamente serios, insisten en esto. Lo que ellos llamaban los militares fuerzas auxiliares del glorioso Ejército Nacional, que eran los falangistas y las JAP, hasta que se fundieron con los falangistas, los militares siempre controlaron la situación. Pues se sin una orden militar. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Pues se trataba de un plan de exterminio previamente sistematizado. No es os voy a matar porque habéis matado a los míos. No, mucho antes de todo esto, mucho antes del 18 de julio, había un plan perfectamente elaborado de exterminio de los llamados rojos en España. Y bueno, hay declaraciones de Franco, hay declaraciones de otros militares, hay en la célebre instrucción número 5 de Mola, aquello a lo que se refería Serafín en la presentación, etcétera, que demuestra perfectamente que era algo perfectamente preparado, un exterminio genocida. Es lo que hemos tenido en este país y más pronto más tarde se reconocerá. Se solía dejar en manos de fuerzas auxiliares del ejército esta labor, digamos, de limpia, como decían ellos, ¿no? En Cuevas se instalaron, de acuerdo con la prensa, ya lo ha leído, de acuerdo con la prensa de la época, una guarnición de falangistas que ocuparon la casa y la taberna de uno de los asesinados. El cafetín ese al que se refieren, pues eran ni más ni menos, y casi se lo dejo a Aurora que lo explique. Pues de un señor que se llamaba Primo González Sánchez. Y también me he dejado antes, me he pasado deciros que la lista de los 100 y pico personajes que están puestos y que se dan como rojos a los que se van a perseguir, hay nombres que figuran y ya no, hay personajes que ya están asesinados en la lista. Y bueno, lo del cafetín es una, pues, no sé si casualidades de la vida, pero luego al final yo he vivido en ese cafetín porque parte de mi familia lo tenía y la verdad es que yo tengo un recuerdo de mi infancia, no sé, como un poco de miedo, y eso que nunca he tenido miedo a nada y he sido bastante curiosa.
Pero me acuerdo que había un par de trampillas en el cafetín, una que tenía acceso para que entraras a una escalera para bajar y otra que era como una especie de respiradero. Pero jamás no pude, no sé por qué alguien como que me hacía que yo no podía ir a bajar a ver aquí lo que había, ¿no? Y entonces me acuerdo en una ocasión que fui a ver a una señora que había puesto su testimonio oral con santos y fui a verla y me comentaba, no, si yo ya he contado todo a santos. Dice, pero lo único que se me queda es que yo iba con mi madre a un sitio donde tenían las mujeres y es que ahí en el cafetín, aparte de estar los militares, ahí era donde tenían las mujeres metidas. Y entonces la mujer se emocionó cuando yo la conté lo de que ahí estaba su madre. Bueno, quienes lograron huir, como Teófilo Martín, pasaron la frontera francesa, pero como tantos otros abulenses, fueron apresados por los nazis y terminó en un campo de concentración al que sobrevivió. Moriría en Bayona en 1985. Pudo volver a visitar su pueblo. Su padre había sido fusilado con varios más en Navarredonda de Gredos en el 36. Nada existe aún en el entorno de Cuevas que recuerde para conocimiento y memoria de todos, en un país que se considera democrático, a estas personas a quien se debe honrar por su defensa de la libertad y los derechos. Sin embargo, a lo largo de las carreteras se izan varias estelas de los muertos derechistas y a lo alto del Puerto del Pico un gran arco conmemorativo de la victoria rebelde. La segunda oleada, lo que llamamos los años negros, 1937-1938, control, multas, incautaciones, cárcel. Los años intermedios fueron protagonizados por la represión económica y carcelaria. La primera consistió en extender multas e incautaciones de bienes a todos aquellos que eran acusados de un modo u otro de haber colaborado con el Frente Popular. No bastaba el fusilamiento o la cárcel, se añade la responsabilidad civil. Primero se controla estrictamente a todos los vecinos. Se hacen listas, ahí lo tenéis, de todos los que han abandonado el pueblo, añadiendo la causa de su marcha, según se pide en un documento que llega a alcaldía. El alcalde da una lista de 181 personas, vecinos y vecinas considerados como incorporados a los rojos, con excepción de 4. Familias enteras figuran en esta relación. Es decir, hay unos recuadritos que veis que están hechos con bolígrafo y que son familias, ni más ni menos que familias enteras que se tienen que marchar del pueblo. Cerca de 200 personas en un pueblo que para entonces ya no tenía 1000 personas y que se marchan fundamentalmente por miedo de lo que les pueda ocurrir. Solo por este hecho de marcharse a muchos le caerán penas de cárcel, destierro o multas. En la lista se incluyen algunos de los fusilados en septiembre, ocultando así la represión. Muchos ya no volverán, serán fusilados, irán al exilio o morirán en el frente o en un bombardeo. Hoy es un duro trabajo de investigación conocer el número total de víctimas republicanas, pero las autoridades franquistas sabían muy bien lo ocurrido y lo que estaba ocurriendo. La palabra desaparecido era puro eufemismo, casi siempre para ocultar los asesinatos. En 1938 la Guardia Civil de Montbeltrán pide al alcalde de Cuevas un informe sobre este cariz. Os diré que gracias a los documentos del Archivo Municipal de Cuevas del Valle, que se tiene de todo, hay documentos del archivo de la Guardia Civil al que no tenemos acceso, que son bastante relevantes y que, bueno, que os cuente un poco, Enrique, por qué son relevantes.
Bien, no, es que esto a mí me llama muchísimo la atención cuando nos encontramos con este documento, ¿no? Si veis, pone lo que les piden es que den el número de fusilados, desaparecidos, detenidos, etcétera, y el número final, huidos. Aquí ya mete 101 en vez de 181 porque tiene que descontar unos cuantos, los ha descontado ya, que son los de arriba, y asesinados, ¿no? Os daréis cuenta que pone fusilados 37. Esos fusilados 37 son los fusilados republicanos. Fusilados. Si a esos fusilados republicanos les añadimos los 6 que son fusilados en la Cuesta de la Parra, nos sale prácticamente el número completo. Falta alguno que a lo mejor ni el mismo alcalde lo sabía lo que eran. Es decir, en el año 38 sabían perfectamente que habían fusilado a 42 personas. Lo sabían ya perfectamente. Abajo pone asesinados. Los asesinados son los de derechas. Los otros son fusilados, estos son asesinados. Es decir, esto que señalaba Serafín y que es muy importante, es decir, cómo se utiliza el lenguaje con un sentido, en este caso, muy significativo, es constante a lo largo no solamente de la guerra civil, sino, como sabéis, los ya un poco veteranos, pues a lo largo de todo el franquismo, por supuesto, ¿no? Vamos a pasar a otro documento que es también muy importante, ¿eh? Bueno, la hipotética lista de estos 37 que decía y demás no está en el archivo municipal ni la hemos encontrado porque fundamentalmente se refiere a este otro documento que pone como también procedente de la Guardia Civil y que pone como muy secreto. En este documento se le pide al alcalde que divida a los vecinos del pueblo en 3 categorías. Una, la de los verdaderamente partidarios del golpe, los del glorioso movimiento nacional. Otra, aquellos que son un poco más fríos respecto a lo que está ocurriendo y que incluso pueden tener unas ciertas tendencias izquierdistas, pero que no intervienen en nada, ¿no? Y tercero, aquellos que se oponen absolutamente al golpe, son no adictos al movimiento nacional y que son, lógicamente, lo que más les interesa. Sin duda alguna, esta lista se mandó. Y como hipótesis de trabajo, si esto se mandó a Cuevas del Valle, igual que el documento anterior, sin duda se mandó también al resto de los pueblos. Es decir, tenían una información bien clara de lo que estaban haciendo desde el primer momento. Insisto, hipótesis de trabajo. Hasta que no se ve con documentos no se puede afirmar totalmente, ¿no? Pero fijaros las consecuencias de esto. Si a ti te meten en una lista de este sentido, y sobre todo si te meten ya en la segunda, pero sobre todo en la última, dado que ganaron la guerra y tuvieron 4 años de franquismo, tú estás siempre en esta lista. Y a lo largo de 40 años, cualquier cosa que quieras, te van a recordar que usted está en una lista como no adicto y contrario al movimiento nacional. Eso es terrible. Eso es absolutamente hitleriano. Absolutamente hitleriano es esto, ¿no? Bien, a partir de marzo del 37, la represión extrajudicial va siendo sustituida por consejos de guerra sumarísimos basados en el Código de Justicia Militar. Hasta entonces, los que hubo se basaban en el bando de guerra de julio del 36. Se quiere dar una apariencia de legalidad y tranquilidad y tranquilizar conciencias. El apoyo de la Iglesia a través de la pastoral colectiva de los obispos en un momento en que los católicos europeos se escandalizaban de las matanzas franquistas en nombre de la religión, no tiene nada más que leerse a los novelistas Bernanos, François Mauriac, Maritain, etcétera, hizo a Franco un bien impagable. Es decir, empezó a cundir entre los católicos europeos y tanto sobre todo en revistas especializadas y en los propios periódicos que están haciendo en España en nombre de nuestra religión. Las matanzas que cuenta Bernanos en los cementerios a la luz de la luna son tremendas, ¿no? Y Mauriac, que no era precisamente un revolucionario, sino más bien un católico tirando a conservador, pero con una conciencia civilizada, hace exactamente lo mismo. Pues esto hace que haya muchos católicos del resto del mundo, pero especialmente europeos, que empiezan a pensar que lo de Franco no está tan claro. Y entonces en el mes de marzo de 1937, Franco le pide al cardenal Gomá,
entonces digamos, la cabeza de los obispos españoles, el primado, pues una reunión. Y tras esa reunión, unos meses después, sale la célebre pastoral colectiva de los obispos, que tranquiliza las conciencias de los católicos, porque ya son los obispos los que dicen que aquello es una cruzada contra los indios. Muy importante tener esto en cuenta, ¿no? Cómo se apoyan unos a otros. Y el papel de la Iglesia, que todavía no ha pedido en España perdón por lo que ocurrió, es un papel decisivo en la guerra de España. Y hay que decírselo a ellos, para ver si se convencen de una vez. Los desaparecidos del 36 son condenados a la pérdida de sus bienes, que pasan al Estado. Se nombra un administrador de estos bienes, contra el que surgen enseguida, ya acabada la guerra, protestas por sus abusos. Hubo viudas en Cuevas del Valle que para sobrevivir tenían que pagar una renta por cultivar su propia huerta. En fin, hay varios estudios, Manuel Álvaro, que profundizan en esta espinosa cuestión, que cambió profundamente los registros de la propiedad en toda España, hasta hoy. En Cuevas hay un documento de 1947 en el que constan más de 700 cambios de propiedad. Ha puesto la de las incautaciones, la diapositiva. La de incautaciones. Está aquí, la grande. La grande, vale. Y luego la cárcel. En las tablas de los anexos del libro se dan los datos de ingresados en las cárceles de Ávila. Hubo 3 ante la falta de sitio: la cárcel de siempre, la del Seminario Conciliar y el convento de Mosén Rubí, temporalmente convertido en cárcel de mujeres. La última oleada, la de 1939, está protagonizada por los consejos de guerra, porque ese año, el año de la victoria, como dijeron los vencedores, fue una ratonera para los republicanos que no pudieron o no quisieron abandonar España. Obligados a volver a sus pueblos, los más, allí les esperaba una recepción oficial que no tenía nada de agradable. Tenían que presentarse a la Guardia Civil, donde sufren un primer interrogatorio no precisamente respetuoso. Después vendrá un interrogatorio conjunto en el ayuntamiento a cargo del alcalde de turno y del jefe local de Falange. Y finalmente, detención y envío, días después de estar encerrados en el pueblo, en el calabozo, a la cárcel correspondiente. El alcalde del momento, Guillermo González, escribirá a una autoridad militar que él actúa en principio deteniendo a todos y cada uno de los republicanos que llegan. Y ya se verá después qué pasa. Decenas de personas son encarceladas, de ellas bastantes sometidas a consejos de guerra a partir de mayo de 1939. De estas sometidas a consejos de guerra, 11 morirán tras una sentencia que Franco corroboró con su célebre enterado, con la excepción de alguno que fallece por enfermedad y daños colaterales en la prisión. Estos consejos de guerra nos descubren cantidad de datos, situaciones y vicisitudes de estos vecinos y vecinas, zarandeados por la guerra, las implicaciones de unos y otros, la participación de varios en la defensa de Madrid en 1936, las necesidades de las familias, en fin, consideramos que el hecho de que aún hoy tales farsas de consejos sean considerados legales, aunque ilegítimos, eso es lo más que se ha conseguido, es una vergüenza para este país. Así de claro. Que todavía los consejos de guerra, hechos por unos golpistas absolutamente ilegales y antidemocráticos, sigan siendo legales en este país llamado democrático, es una vergüenza nacional. Se consiguió que fuesen ilegítimos después de la célebre ley de amnistía, pero siguen siendo legales. Y por eso pues hay mucha gente que no puede conseguir cosas porque fue condenada en un consejo considerado legal.
En Cuevas, los consejos a los vecinos implican a un 25% de la población. Si tenemos en cuenta a las 55 personas que lo sufren, si a ellos sumamos a aquellos que de un modo u otro aparecen en los documentos, paradero desconocido, exiliados, desaparecidos, muertos en combate, puestos en busca y captura, denunciantes, siempre hay denunciantes, testigos, autoridades locales, familiares, la cifra pasa de 200. Y en un pueblo que en el 40 no llegaba a 940 habitantes, si descontamos niños y menores de edad, la mayoría de los vecinos se vieron envueltos en estos expedientes relacionados con la represión. Los temas de los consejos, los sucesos de octubre de 1934, el corte de carretera del 22/7 de 1936, los saqueos y destrucciones de imágenes, la búsqueda de ayuda militar en las milicias de otros pueblos, la defensa de la República en el puerto del Pico, la guardia con y sin armas y la detención de personas de derechas. Y, que se me olvidaba, la participación en fusilamientos el 19/8/36, que esto corresponde a las 10 personas de derechas, y el 4/9/36, que esta fecha corresponde a los asesinatos que hubo en San Esteban del Valle. Que existe un documento en el que, al igual que los de derechas, ponen los que son fusilados, al partido que pertenecen y los posibles asesinatos de los mismos, los de esta fecha que son de San Esteban, no aparece ningún personaje de Cuevas como posible asesino de los mismos. Bueno, vamos a entrar con el final, los condenados a muerte en estos consejos de guerra. Permitidme un caso excepcional, que no murió el personaje, pero para que veáis las cosas que sucedían, ¿no? El Consejo Abierto a Teófilo, Consuelo y Clemente. Teófilo, Consuelo y Clemente eran los dirigentes del Comité de Defensa, que están en el exilio, descargando toda responsabilidad en Julián Martín Blázquez, hermano de Teófilo, que era el presidente del comité. Este es detenido en Madrid el 2 de mayo de 1939. Su caso es un siniestro esperpento. Encarcelado en Yeserías el 5 de mayo, las autoridades abulenses le dan por desaparecido y le declaran en rebeldía, igual que los tres antes citados en 1940. Le meten con los que realmente están en Francia y este que está preso en Yeserías, pues le declaran en rebeldía, ¿no? Pero Julián ni había escapado ni había desaparecido. En 1940, precisamente, le habían enviado a un batallón de trabajadores, sin poder acusarle de nada, a cumplir el servicio militar en Guadarrama y después en Girona. Cuando reaparece en 1950 en la cárcel de Carabanchel, tras haber pasado por la de Toreno, le hacen declarar de nuevo y él se ratifica en lo dicho en 1939, aportando además un documento de un juez que le dejaba en libertad tras cumplir los trabajos realizados en el batallón de trabajadores. En suma, pasó de unas cárceles a otras, trabajando durante años al servicio del Estado y ni acusadores ni jueces se habían enterado. O fue un desbarajuste administrativo o un oculto castigo por ser hermano de Teófilo. A Esteban Fernández Rodríguez se le acusa de ser del Partido Comunista de España, siendo en realidad de izquierda republicana. El cura de Cuevas del Valle, Tirso Cisneros, a quien nadie hizo daño en el verano del 36, más bien le escondieron para que no le pasase nada, resalta sus ideas ateas y comunistas, acusándole de intervenir en todo tipo de daños. Estaba predestinado, pero muere en Yeserías en 1940 por tuberculosis pulmonar. Bernardo Blázquez Beades es acusado de fusilar a los derechistas. Desde el pueblo llegan folios de firmas de muchos vecinos, encabezados por el alcalde franquista y dos influyentes personas de orden. Es condenado a muerte y fusilado el 21 de febrero del 41 en los alrededores del cementerio de Ávila. Su familia fue ampliamente represaliada. Alejo García Fernández, encarcelado en Torrijos y luego en Santana, intenta salvarse alegando que un sargento de milicias le amenazó con fusilarle si no disparaba a los de derechas. Condenado, muere en Ávila el 18 de agosto del 40. Florencio González Fernández, alcalde, teniente del Ejército Popular, carpintero
clero y de izquierda republicana, es acusado de todo lo acusable y posible. Fue, sin embargo, quien se negó a detener al cura y evitó más fusilamientos de personas de derechas. Nadie le había acusado de nada, y menos de muertes. Pero era el alcalde. Le fusilan en Alcalá de Henares el 23 de noviembre del 39. El 24 es inscrita su defunción en el registro de Alcalá. Así podríamos seguir con el resto de condenados a muerte, con declaraciones falsas, suposiciones, personas previamente condenadas por ser, por ejemplo, del PC, caso de Teófilo Martín Jiménez, o el caso de Pedro Magán, a quien se le abren diligencias, declara, no hay acusación, pero en su ficha de la cárcel de Ávila dice, entregado a Fuerza Armada, que le fusila sin más. Todos mueren por adhesión a rebelión militar, no por haber matado a este o al otro, sino por adhesión a rebelión militar, en esa pirueta pseudo-jurídica por la que los rebeldes son buenos representantes de la España eterna y los defensores de la República legal y democrática son los rebeldes a abatir. Habrá bastantes que ven reducida su pena a 30 años, a partir de 1943. La marcha de la Segunda Guerra Mundial inquieta sin duda a los gerifaltes del régimen. Hay varios historiadores, especialmente de la época de Franco, que dicen, bueno, pero se fue dulcificando todo lo de los consejos de guerra a medida que se alejaba la guerra civil española en el tiempo. Sin hablar para nada de la situación internacional y lo que podía significar esto para España. Y esto es muy importante. 1943, si alguien os acordáis de lo que pasa en esos años, en primer lugar, las fuerzas del Eje son derrotadas en el norte de África y tienen que abandonar el norte de África. Y en segundo lugar, y sobre todo, en febrero de 1943, todo un ejército alemán es aniquilado en Stalingrado. Y a partir de ahí les empiezan a perder la guerra claramente el Eje, los alemanes y sus aliados, ¿no? Tras Stalingrado y la expulsión alemana del norte de África, vemos cómo los enterados del dictador van siendo sustituidos por las rebajas de pena, por si acaso. Y ya recapitulando, el 5 de septiembre del 36 entran las tropas del coronel Monasterio. Un grupo de falangistas se instalan en el pueblo y empiezan las matanzas extrajudiciales. Son 47. 16 mueren por ser familias de los dirigentes republicanos que se han retirado con las milicias. 10 son mujeres, madres, esposas, hermanas de rojos y tildadas ellas también de rojas. Violaciones. En la Cuesta de la Parra, 6 de Cuevas, que vuelven pacíficamente con sus familias a su pueblo, son asesinadas por los rebeldes. Muchos verán sus bienes incautados en esa segunda desamortización, como la llama Francisco Espinosa. Obsesión rebelde de condenar y eliminar a los componentes del comité y del ayuntamiento. Cárcel masiva. Nadie es de veras absuelto o perdonado. Pasarán los inocentes que se salvan por batallones de trabajadores y se les negará el trabajo cuando lo buscan. Sí, termino con un texto, muy rápidamente. Para Cuevas del Valle, como para miles de pueblos de España, la guerra es sinónimo de horror, amargura, dolor. La guerra de España fue el gran fracaso de una sociedad que luchaba esperanzada en aquellos años por salir de la pobreza secular, por conseguir una vida digna, con derechos, con libertades, fundadas en un mejor reparto de la riqueza común tan mal distribuida, origen de tanta desigualdad, de tanta injusticia y de tantas tensiones. No solamente no se realizaron tales esperanzas, sino que en torno a un 10% de la población del pueblo desapareció. Si contamos los que murieron en combate, son 100 personas. En un pueblo que, ya digo, a final de la guerra no llegaba a los 1000 habitantes. Y otro elevado porcentaje pasó años de prisión, con las nefastas consecuencias de la miseria de sus familias, las dificultades de todo tipo, el oprobio y la vergüenza que la dictadura franquista echó sobre los vencidos. De estos, de los que perdieron la guerra, de los que fueron asesinados, maltratados, encarcelados a causa de su defensa de una sociedad libre y democrática, es el derecho a que se les devuelva la dignidad y se les otorgue el reconocimiento de su grandeza que tan ignominiosamente les fue arrebatado. Es necesario conocer la verdad,
toda la verdad de lo ocurrido para acabar con una gran injusticia histórica envuelta en el olvido y en el silencio, para que así finalmente se cierre esa vieja herida de media España y se supere por todos el trauma de lo ocurrido. Yo diría que nada más lamentable podría suceder a la sociedad española actual que dejar en el olvido lo que pasó a los que fueron vencidos en aquella guerra, ¿no? Yo, glosando a un escritor polaco, Sław Miłosz, que comentaba las barbaridades de la Segunda Guerra Mundial y decía: el asesinato se convirtió en banal durante la guerra y fue incluso considerado legítimo. El robo se convirtió en banal, como la mentira y la falsificación. La gente aprendió a dormir con los sonidos que en otro tiempo habrían despertado a todo el barrio. El estacato de las metralletas, los gritos de dolor, los insultos del policía que se llevaban los vecinos. Esto respecto a la Segunda Guerra Mundial. Se puede decir en el caso español que esa banalidad del asesinato, ocultado por los vencedores, llevó a la distorsión de la historia, a la falsificación, con el peligro de que aquella guerra de España termine reducida a un tópico, como Anne Applebaum escribía igualmente sobre el conflicto mundial del 39 al 45. Si somos americanos, pensamos que la guerra es algo que comenzó en Pearl Harbor en 1941 y terminó con la bomba atómica en el 45. Si somos británicos, nos acordamos del Blitz del 40 y de la liberación de Bergen-Belsen. Si somos franceses, nos acordamos de Vichy y de la resistencia. Y si somos alemanes, no conocemos más que una parte de la historia. Justamente para evitar que algo semejante ocurra en nuestra sociedad, que no conozca más que una parte de la historia, es necesario revitalizar la memoria, recuperar del olvido a aquellos que murieron defendiendo las libertades, aplastadas por una sublevación ilícita, apoyada por los que poco después habrían de intentar reproducir en toda Europa lo que había empezado en España. Muchas gracias. Fosa común, en la memoria del olvido, quieren borrar tu nombre como si no hubiese existido.